Estaba de pie en la penumbra de nuestra cocina en Madrid, con el reloj marcando ya las 3 de la madrugada y el pulso retumbando en mis oídos. A esa hora, incluso una ciudad que nunca duerme parece contener el aliento y el aire en el piso se sentía espeso, casi sólido. Elena, mi esposa desde hace 7 años, estaba frente a mí con los brazos cruzados y esa mirada esquiva que tanto me dolía. Su móvil, sobre la encimera de granito, brillaba con notificaciones insistentes, como un traidor silencioso que no sabía cuándo callar. Había alcanzado a ver un mensaje antes de que ella lo arrebatara con un movimiento felino. Un nombre desconocido, Diego, y un tono demasiado íntimo, totalmente fuera de lugar para un supuesto viaje de chicas a Ibiza. Elena, ¿quién es ese tal Diego? Mi voz se quebró, arrastrando el peso de semanas de sospechas y noches en vela. Esperaba que se riera, que soltara una carcajada madrileña y me llamara paranoico, como solía hacer. En cambio, apretó los labios hasta dejarlos blancos y se puso a fregar un vaso que ya estaba impecable, evitando mi contacto visual. Nadie, respondió de forma cortante, sin dejar de mirar el chorro de agua. Un amigo del grupo, un conocido de una de las chicas. Estás obsesionado, Carlos, de verdad. Me acerqué a ella, sintiendo el frío del suelo de baldosas traspasarme los calcetines. Me bloqueaste, Elena. En mitad de un viaje con tus amigas de siempre, decidiste que era buena idea bloquear a tu marido. ¿Por qué? Dame una sola razón lógica. Ella se dio la vuelta con los ojos encendidos, una chispa que no supe si era por la culpa que la corroía o por puro desafío. Necesitaba espacio, Carlos. Espacio. Exclamó, alzando las manos. Siempre estás encima, controlando cada paso, vigilando. Es asfixiante vivir así. Sus palabras fueron como un puñal directo al pecho. ¿Espacio? Yo le había dado todo. Cada hora extra en el instituto, cada sacrificio personal para que no nos faltara de nada en el bufete y mantuviéramos nuestra estabilidad en un Madrid cada vez más caro. Entonces, ¿por qué no para de iluminarse el móvil con su nombre? Señalé el aparato, que volvía a vibrar con una urgencia casi obscena. Uno no bloquea a la persona que ama a menos que tenga algo muy sucio que esconder. Ella soltó una risa amarga, cargada de un veneno que nunca le había conocido. Eres patético, Carlos. Rebuscando en mi móvil como un adolescente celoso en su primer noviazgo. Quizás te bloqueé precisamente por eso, porque ya no soporto tu inseguridad crónica. Sentí que las paredes del salón se inclinaban hacia mí. La mujer con la que había construido cada cimiento de mi vida la estaba destrozando allí mismo, frente al fregadero, con una mueca de desprecio absoluto. Quise gritar, soltar toda la rabia acumulada, pero su mirada fría y calculadora me heló la sangre. Agarré las llaves del coche del mueble de la entrada. Se acabó el jugar a las adivinanzas, Elena. Lo voy a descubrir todo por mi cuenta. Salí a la noche madrileña, donde el aire fresco de la sierra me golpeó la cara. Mientras bajaba en el ascensor, le envié un mensaje rápido a su amiga Sofía, que supuestamente estaba con ella en la isla. Dile a Elena que ya lo sé todo. 15 minutos después, mi móvil empezó a arder con 30 llamadas perdidas de mi mujer. No respondí. No todavía. Mi vida antes de esa fatídica noche era de lo más predecible. Soy Carlos Romero, 34 años, profesor de Geografía e Historia en un instituto público de las afueras, de esos donde los días se miden en cafés de máquina y planes de estudio que nadie lee. Vivíamos en un piso modesto pero acogedor, con suelos que crujían al pisar y un balcón lleno de plantas secas que siempre prometíamos arreglar los fines de semana. Pensé que éramos felices, o al menos que teníamos una vida sólida. Confiaba plenamente en sus escapadas con las amigas de la universidad, en sus jornadas interminables en el bufete de abogados de la calle Serrano. Confiaba en ella por encima de todo. Pero esa noche, bajo la luz fluorescente de la cocina,
vi la grieta definitiva en nuestra vida. Una grieta que ya era imposible ignorar. El aire gélido de la madrugada me golpeaba la cara mientras permanecía sentado en mi coche, un viejo coche familiar aparcado en una gasolinera desierta de Repsol, muy cerca de los accesos a la M30. Las luces de neón parpadeaban sobre el capó, bañando el interior de un tono amarillento y enfermo. Mi móvil, arrojado en el asiento del copiloto, no dejaba de vibrar, desplazándose poco a poco por la tapicería con cada zumbido. Las llamadas de Elena, que antes ignoraba por despecho, se habían transformado en un torrente de mensajes frenéticos. Primero defensivos, luego cargados de una furia fingida y, finalmente, suplicantes. Carlos, por favor, cógelo. No lo entiendes, no es lo que parece. No me molesté en leer el resto. En lugar de eso, busqué en la agenda y llamé directamente a Sofía. Ella era la pieza que faltaba en este puzzle de Ibiza, lo sabía todo, siempre lo sabía. No estaba dispuesto a tragarme las excusas ensayadas de mi mujer tras la humillación en la cocina. Recordé la expresión de Elena antes de salir de casa. Aquel desprecio no era una simple defensa de alguien acorralado, era una exhibición de poder. Me estaba retando a que intentara desentrañar su secreto, convencida de que yo no tendría el valor de llegar hasta el final. Yo no era ningún detective privado, solo un profesor de secundaria que pasaba las tardes corrigiendo exámenes sobre las trincheras de la guerra civil, pero esa noche sentí que Elena acababa de mover su primera ficha en un tablero de ajedrez mortal. Tenía que contraatacar con inteligencia o acabaría perdiéndolo todo. Nuestro hogar, nuestro pasado y la poca dignidad que me quedaba. Sofía descolgó al segundo tono, como si estuviera esperando la llamada con el dedo sobre la pantalla. Carlos, ¿pero se puede saber qué te pasa? Su voz sonaba tensa, casi agresiva. La estás asustando de verdad con ese mensaje de lo sé todo. Está fuera de sí. Mucho mejor, dije, tratando de que mi voz sonara más firme y gélida de lo que realmente me sentía. Me bloqueó en Ibiza, Sofía. A su marido. Y he visto los mensajes de un tal Diego. No me vengas con rodeos. ¿Quién coño es? El silencio que siguió al otro lado de la línea fue demasiado largo, un vacío que confirmaba mis peores temores. No es lo que te estás imaginando, de verdad, suspiró ella finalmente, con un tono de voz que pretendía ser conciliador. Diego es un socio del bufete. Están metidos en un caso muy gordo, algo de alto nivel. Elena no quería que te preocuparas por tonterías de trabajo mientras estabas aquí solo. Aquello sonaba a guión barato, una explicación prefabricada en los baños de alguna discoteca de Ibiza. ¿Y para eso tiene que bloquearme? ¿Por eso me llama ahora 30 veces como si se le fuera la vida en ello? Presioné, apretando el volante con fuerza. Está bajo mucha presión, Carlos. El caso es enorme y hay mucho en juego. No hagas ninguna tontería de la que te arrepientas, sentenció antes de colgar. Me quedé mirando mi propio reflejo, cansado y ojeroso, en el cristal del parabrisas. Elena nunca se desmoronaba bajo presión, ella era la que calculaba, la que mantenía la cabeza fría cuando todo el mundo perdía los papeles. Conduje de vuelta a casa por las calles vacías del barrio, donde los semáforos en ámbar parpadeaban como advertencias. Nuestra casa estaba a oscuras, sumida en un silencio sepulcral que hacía que su ausencia gritara en cada rincón, desde el paragüero hasta las fotos del pasillo. Quería creer a Sofía, quería que todo fuera un malentendido laboral, pero las piezas se negaban a encajar. El bloqueo, el nombre de Diego Aranda, la crueldad casi quirúrgica de Elena en la cocina. Era un rompecabezas incompleto y yo estaba decidido a encontrar la pieza clave. Encendí mi portátil en el despacho y tecleé Diego Aranda junto al nombre del bufete de abogados de la calle Serrano donde ella trabajaba. No salió nada concreto en las noticias, solo un perfil profesional de LinkedIn que parecía sacado de una revista de negocios. Socio Senior, una sonrisa de diseño perfecta y una lista de credenciales tan impecables como vagas.
Un extraño, un hombre de éxito que se sentía como una amenaza directa a mi existencia. No me iba a rendir. Elena escondía algo bajo esa capa de profesionalismo y frialdad, y yo estaba dispuesto a encontrarlo aunque el proceso me rompiera el alma en 1000 pedazos. Sentado en el sofá hundido del salón, con el portátil quemándome las rodillas, la foto de Diego Aranda en la pantalla parecía un desafío personal. Traje desastre a medida, una sonrisa de suficiencia que gritaba éxito y poder. No pude evitar imaginarlo con Elena en alguna terraza de moda de la Castellana, riendo con una copa de vino caro, mientras ella le tocaba el brazo con esa familiaridad eléctrica que antes me reservaba solo a mí. Cerré la tapa del portátil de golpe, pero la imagen se quedó grabada en mis retinas. Nuestra casa, con sus muebles elegidos a medias y sus recuerdos en las paredes, se sentía de repente como una elaborada mentira. Mi móvil vibró sobre la mesa de centro. Un nuevo mensaje de Elena. Carlos, por favor, olvida lo que dije. Voy de camino a casa. Tenemos que hablar cara a cara. Iba a volver antes de tiempo. Se suponía que su vuelo desde Ibiza no aterrizaba hasta el domingo por la tarde. ¿Se estaba rindiendo por fin o era simplemente otro movimiento táctico para recuperar el control? No iba a permitir que jugara más bajo sus propias reglas. Necesitaba una perspectiva externa, así que llamé a mi hermano, Lucas. Él siempre había sido mi opuesto. Impulsivo, directo y sin pelos en la lengua. Lucas, Elena me está engañando, solté nada más descolgar. Las palabras me supieron a ácido en la garganta. Me bloqueó en el viaje. Hay un tipo, un tal Diego. Ella está entrando en pánico porque sabe que he empezado a tirar del hilo. ¿Pero está seguro al 100%? Preguntó Lucas con cautela. Elena siempre ha sido muy controladora con su imagen. ¿Tienes alguna prueba sólida? Todavía no, admití, sintiendo cómo me temblaba la mano, pero mi instinto no me falla. Esconde algo grande, Lucas. Algo que la tiene aterrorizada. Lucas escuchó los detalles y fue tajante, como siempre. Entra en su ordenador. La gente como ella, por muy abogada que sea, siempre deja un rastro digital. Recibos de hoteles, contraseñas guardadas, algo habrá. Elena solía usar su MacBook del despacho para todo, incluso para temas personales. Fui directo a su mesa de trabajo. Intenté desbloquearlo con nuestra fecha de aniversario. 1807, el 18 de julio. Falló. Intenté con su fecha de nacimiento. Nada. Mis dedos, fríos y temblorosos, escribieron casi por instinto. Diego 1807. La pantalla se desbloqueó al instante. Se me cortó la respiración de golpe. Aquella coincidencia dolió más que cualquier bofetada física. Abrí su gestor de correo y, entre cientos de mensajes aburridos del bufete, un hilo destacaba en una carpeta oculta que ella creía segura. Esta noche, enviado por Diego Aranda. Hice clic con el corazón en la garganta. El mensaje era corto, directo, como si ya lo hubieran discutido todo en persona. En el sitio de siempre. 21. No le des más vueltas. Sin despedida formal. Solo su nombre. El estómago se me revolvió violentamente. ¿Cuántas veces se habrían visto a mis espaldas? Revisé la fecha. Hacía exactamente 2 semanas, la noche en que ella juró que se quedaría en el bufete hasta tarde por un cierre de actas. Yo le había dejado la cena preparada en la nevera y ella llegó a medianoche, evitando mi beso y oliendo a un perfume floral extraño que no era el suyo. Seguí rastreando y encontré algo más inquietante en la papelera de reciclaje. Un correo de hacía apenas 3 días con el asunto. ¿Segura? El texto decía: esto es mucho más grande que nosotros dos. Si decides entrar, tenemos que movernos rápido. Aquello ya no sonaba a una simple aventura extramatrimonial.
Sonaba a un plan premeditado, a algo oscuro. ¿Malversación? ¿Chantaje? En ese momento, oí el estruendo del motor de un coche en la calle y, segundos después, el ruido del portón del garaje comunitario. Miré por la persiana del salón. El Audi plateado de Elena estaba aparcando. Había vuelto demasiado pronto. Escondí el portátil a toda prisa bajo una pila de exámenes por corregir en el despacho. La puerta principal se abrió. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo con una cadencia tensa, nerviosa. ¿Carlos? ¿Estás ahí? Su voz sonaba quebrada, cargada de una ansiedad que intentaba ocultar. Me quedé en absoluto silencio en la penumbra del pasillo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, visualizando un tablero donde cada paso a partir de ahora podía ser una trampa mortal. Estaba convencido de que no solo ocultaba a un amante, ocultaba un secreto que tenía el potencial de arruinarnos la vida a los dos para siempre. Salí al encuentro y mi sombra se proyectó sobre ella, cortándole el paso. Elena se quedó paralizada, con las pupilas dilatadas y los ojos muy abiertos. Por primera vez en 7 años de matrimonio, vi un miedo real y genuino en su rostro. El juego acababa de cambiar de nivel. Sus ojos buscaban los míos en la penumbra del pasillo, cargados de una mezcla tóxica de culpa y pánico contenido. Llevaba el vestido de lino que había guardado con tanto esmero para el viaje, pero al acercarse, el aire se inundó de nuevo con ese perfume floral desconocido, un aroma que no pertenecía a nuestra alcoba. ¿Por qué no cogías mis llamadas, Carlos? ¿Me has tenido en un sinvivir todo el trayecto desde Barajas?, preguntó ella, intentando recuperar el tono de autoridad que solía usar para dominar nuestras discusiones. Tú me bloqueaste primero, Elena. Sin una palabra, sin una explicación, respondí con una voz tan gélida que pareció sorprenderla. ¿Quieres empezar a explicarme tú eso ahora o prefieres que se lo pregunte directamente a Diego? Ella hizo un gesto sutil, casi imperceptible. Una contracción nerviosa en la comisura de la boca. Jaque. Dejó su bolso de piel sobre el mueble de la entrada con una lentitud calculada, como si cada segundo ganado le sirviera para construir una coartada. Estás exagerando las cosas, como siempre. Diego Aranda es un colega del bufete, un socio senior. Te dije 1000 veces que estamos desbordados de trabajo. ¿Trabajo que te obliga a bloquear a tu marido en mitad de la noche? ¿Trabajo que requiere que te veas con él en el sitio de siempre a escondidas? Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. ¿O es de ese tipo de trabajo que es más grande que nosotros dos? Elena se quedó pálida, perdiendo el rastro de color que le quedaba del sol de Ibiza. ¿Has entrado en mi correo privado? Su voz subió de tono, cargada de una indignación impostada. Eso es caer muy bajo, Carlos. Es una violación de mi intimidad, es ilegal. ¿Bajo? Solté una carcajada amarga que resonó en el pasillo vacío. No te atrevas a hacerte la víctima conmigo mientras te ocultas tras un tipo que te tiene tan aterrada como para salir huyendo de las islas. ¿Qué es exactamente eso tan grande que nos supera, Elena? Dímelo a la cara. Necesitaba que se rompiera, que la máscara de abogada perfecta se agrietara de una vez por todas. Ella se cruzó de brazos, manteniéndose rígida, como si su postura pudiera sostener la mentira que se desmoronaba. Estás paranoico, necesitas ayuda profesional. He vuelto antes solo para arreglar este malentendido, pero lo estás haciendo imposible con tu actitud. Sentémonos de una vez, te lo explicaré todo. No me moví ni un milímetro. Su oferta de diálogo me pareció una trampa procesal, una maniobra para ganar tiempo y ver cuánto sabía yo realmente. Pensé en nuestras cenas tranquilas de los viernes, en los planes de futuro, en los 7 años de convivencia. ¿Había sido todo un decorado de cartón piedra? Explícalo aquí y ahora, sentencié con una firmeza que no sabía que poseía, o te juro que seguiré excavando hasta que no quede piedra sobre piedra de tu preciado bufete.
Ella miró de reojo hacia la puerta del despacho, donde los exámenes por corregir aún ocultaban su portátil. Sabía que no estaba faroleando. Suspiró profundamente, hundiendo los hombros en un gesto que parecía de rendición, aunque con ella nunca se podía estar seguro. Está bien, Carlos. Tienes razón. Sentémonos. Nos sentamos en el viejo sofá de la sala, el mismo donde habíamos planeado viajes y compartido confidencias, pero ahora parecía haber un abismo insalvable de kilómetros entre nosotros. Diego no es lo que tú te imaginas, no hay ninguna aventura, comenzó, mirándose las manos. Estamos trabajando en un caso extremadamente sensible, un asunto que no figura en los registros oficiales del bufete. Hay cantidades ingentes de dinero en juego y gente muy poderosa involucrada. Diego y yo lo estamos gestionando por fuera porque hay un conflicto de intereses brutal con otros clientes de la firma. Si algo de esto se filtra antes de tiempo, nos arruinaría la carrera a los dos. Te bloqueé porque entré en un estado de paranoia pura, pensando que alguien podría interceptar mi móvil. Incluso tú, por accidente. La historia sonaba plausible, casi coherente. Elena siempre había sido ambiciosa, siempre buscando el caso que la catapultara a la cima. Pero las piezas seguían bailando en mi cabeza, negándose a encajar. ¿Y lo del sitio de siempre? Pregunté, escudriñando su expresión. Un bar pequeño y discreto cerca de la oficina en Chamartín, El Ancla. Vamos allí para descompresionar después de las reuniones con los clientes. No hay nada más, te lo juro. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado jurídico. En ese preciso instante, mi móvil vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de Lucas. He encontrado algo muy turbio sobre Diego Aranda. Llámame en cuanto puedas. Mi corazón dio un vuelco violento contra las costillas. El tablero, que ella creía haber nivelado con sus explicaciones, volvía a inclinarse peligrosamente a mi favor. Mantuve el rostro neutral, una máscara de piedra bajo la mirada escrutadora y analítica de Elena. Su historia del cliente externo y el conflicto de intereses se me antojaba ahora como un castillo de naipes tambaleándose ante el primer soplo de realidad. Necesito algo más sólido que una vaga excusa profesional, le solté, cruzándome de brazos. Si es un caso tan importante, tendrá un nombre. ¿Cómo se llama ese cliente? Ella apretó la mandíbula, y por un segundo vi un destello de la mujer implacable que era en los tribunales de la Plaza de Castilla. Es información confidencial, Carlos. Conoces perfectamente cómo funciona mi código deontológico. No puedo saltarme el secreto profesional solo porque hoy te hayas levantado con un ataque de celos. Me puso la mano en la rodilla con una suavidad ensayada, un gesto que durante 7 años me habría ablandado al instante. Ahora, sin embargo, lo sentí como un movimiento táctico, frío y calculado. Me levanté bruscamente, rompiendo el contacto. No intentes hacer ahora el papel de esposa preocupada. Has vuelto de Ibiza por una única razón. Porque pronuncié el nombre de Diego. Tienes miedo, Elena. Un miedo que te desborda. ¿Por qué? Ella se levantó también, tratando de parecer frágil con su vestido de lino, una figura delicada bajo la luz de la lámpara del salón. Pero yo ya sabía que era una maestra de la narrativa, capaz de construir verdades a partir de sombras. He vuelto porque te quiero, maldita sea. Vi tu mensaje a Sofía y entré en pánico. No quería que destruyeras lo nuestro por una interpretación errónea. Pues demuéstralo, le espeté, sin dejarle espacio para respirar. Entrégame tu móvil ahora mismo. Sin borrar nada. Sus ojos se agrandaron por el impacto. Su móvil era su fortaleza, su diario de guerra. Si me lo entregaba sin dudar, quizá, solo quizá, habría un resquicio para la duda. Si se negaba, sería la sentencia definitiva. Ella dudó, su mano rozó el bolso sobre el mueble y se detuvo en seco, como si se hubiera quemado. Esto es ridículo,
Carlos. Me estás tratando como a una criminal en mi propia casa. Su indignación crecía por momentos, pero sus ojos, rápidos y nerviosos, buscaban la puerta de salida. Mi móvil volvió a vibrar en mi bolsillo, insistente, casi gritando. Lucas tenía algo gordo entre manos. Dame el teléfono o se acabó el pedir las cosas por las buenas. Su rostro se endureció de repente, perdiendo cualquier rastro de calidez. Apareció la Elena abogada. Fría, distante y letal. Se acabó, Carlos, dijo de forma cortante. ¿De verdad quieres destruir 7 años de vida por una paranoia? Adelante. Pero no voy a tolerar este interrogatorio. No te voy a dar nada. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio principal. Oí el sonido metálico del pestillo. Saqué mi teléfono con las manos temblando de rabia. El mensaje de Lucas era un enlace directo al abismo. Diego Aranda no es solo un abogado brillante. Mira tu correo ahora mismo. Te he enviado un archivo que lo cambia todo. Abrí el archivo adjunto. Expediente Aranda PDF. Era un caos de capturas de pantalla, notas de registro y enlaces a artículos de prensa económica. Había fotos de Diego en galas benéficas y, lo más importante, registros de transferencias bancarias. Cifras astronómicas, de 6 ceros, moviéndose con una cadencia sospechosa hacia cuentas en paraísos fiscales. No era una aventura amorosa, era una estafa financiera a gran escala. Y Elena, mi Elena, parecía estar metida hasta las cejas. ¿Blanqueo de capitales? ¿Estaban desvalijando el bufete desde dentro? Miré hacia la puerta del dormitorio y oí el sonido del agua. Había abierto la ducha. Estaba ganando tiempo, lavando el rastro de Ibiza mientras pensaba su siguiente movimiento. Quise tirar la puerta abajo y restregarle las transferencias por la cara, pero necesitaba entender la magnitud del desastre. Reenvié el archivo a mi cuenta de correo personal del instituto y me desplomé en la silla del despacho, abrumado. Nuestra vida en Madrid, nuestro piso, mis clases de historia. Todo era el decorado barato de una mentira monumental. Mi móvil vibró de nuevo. Lucas. Llámame ya. He encontrado un nombre vinculado directamente a la cuenta receptora. El estómago se me contrajo violentamente. Estaba a un solo paso de la verdad definitiva o de caer por un precipicio del que no habría retorno posible para ninguno de los dos. Elena salió del dormitorio envuelta en un albornoz blanco, con el pelo aún húmedo y esa fragancia floral que ahora me resultaba repulsiva. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Lucas ya me había dado el nombre que lo cambiaba todo. Carlos, dijo ella con una voz tan suave que pretendía ser una caricia, ¿podemos dejar de pelear de una vez? Odio que estemos así, me está matando. Parecía vulnerable, casi rota, pero la imagen de su negativa a entregarme el móvil permanecía grabada en mi mente. Esa mujer que tenía delante era un fantasma, una desconocida habitando el cuerpo de mi esposa. Deja de esquivarme, Elena. Se acabó la función, dije con una firmeza que la hizo retroceder un paso. ¿Qué es exactamente Consultoría OS? ¿A qué se dedica Diego Aranda cuando no está fingiendo ser un abogado respetable? Se quedó helada, como si un chorro de agua helada la hubiera alcanzado de pleno. ¿Dónde? ¿Dónde has oído ese nombre? Susurró, con los ojos abiertos como los de un animal acorralado en la carretera. Carlos, por tu madre, te estás metiendo en terrenos que no entiendes. Para ahora mismo, antes de que lo arruines todo irremediablemente. ¿Arruinarlo yo? Solté una carcajada amarga que dolió. Tú lo hiciste saltar todo por los aires en el momento en que me bloqueaste. Sé lo de las transferencias bancarias. Sé que hay dinero sucio moviéndose hacia cuentas en el extranjero. Estás metida en el fango hasta el cuello, ¿verdad? Ella se acercó a mí, con un movimiento urgente y desesperado.
Escúchame bien, te equivocas en lo fundamental. Te estoy protegiendo a ti. Si sigues presionando, si sigues tirando de esa manta, vas a salir herido. Los dos vamos a salir muy mal parados. ¿Protegiéndome a mí o protegiendo su estilo de vida y su carrera? Miré el móvil de reojo. El mensaje de Lucas era la estocada final. El nombre detrás de la sociedad pantalla es Víctor Garrido. Un pez muy gordo del sector inmobiliario. Llámame ya. Se me heló la sangre en las venas. Víctor Garrido no era solo un nombre, era una leyenda negra de la corrupción urbanística en España. Un hombre vinculado a sobornos, recalificaciones de terrenos y cosas mucho peores que nunca llegaban a los juzgados. Si Elena y Diego estaban vinculados a él, esto no era una pequeña estafa de oficina. Era un nido de víboras de alcance nacional. Víctor Garrido, pronuncié lentamente, saboreando el veneno de cada sílaba. A él es a quien estás encubriendo, ¿no? Elena soltó un jadeo, un sonido seco que pareció desgarrarle la garganta. Carlos, para. Por favor. No sabes lo que estás diciendo, no tienes ni idea de quién es esa gente. Lucas me lo ha contado todo, mentí descaradamente para ver si terminaba de romperse. Las cuentas, los hilos de los correos. Todo conduce directamente a Garrido. No eres solo una esposa infiel, Elena. Eres una criminal. Yo no quería que esto pasara. Estalló ella de repente, rompiendo a llorar con una angustia real. Diego me arrastró. Dijo que sería solo un trato puntual, un favor legal, pero Garrido no te deja marchar cuando ya sabes demasiado. Te bloqueé para mantenerte fuera de su radar, para que no fueras un cabo suelto. Volví de Ibiza para evitar que investigaras más. Te quiero, Carlos. Intentaba salvarnos la vida. ¿Salvarnos? Mentiste cada día de los últimos años. Construiste una vida de cartón piedra conmigo mientras le vendías tu alma y nuestra seguridad a un monstruo, le recriminé, sintiendo un asco infinito. Saqué el teléfono y llamé a Lucas delante de ella, poniendo en manos libres. Carlos. ¿Estás bien? La voz de mi hermano sonaba alterada. Garrido es peligroso de verdad, la UCO lleva años intentando echarle el guante pero siempre se escapa. Ten cuidado. Envíame ahora mismo todo lo que tengas, cada prueba, cada registro, le corté, sin apartar la vista de Elena. Ella se desplomó en el suelo del pasillo, sollozando con la cabeza entre las manos. Pero yo no había terminado. Mientras las pruebas llegaban a mi terminal, reenvié todo el paquete de archivos a un antiguo contacto, un periodista de investigación de un gran diario nacional al que le había hecho un favor histórico años atrás. La verdad ya no me pertenecía solo a mí, ya estaba ahí fuera, volando por la red. La traición de Elena me había roto el corazón en 1000 pedazos, pero exponer la podredumbre de su mundo me otorgaba algo mucho más poderoso que el perdón. Me daba justicia. Al colgar, Elena me miró desde el suelo con los ojos vacíos, despojados de toda esperanza. Nos has matado a los dos. Susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. Pero yo, por primera vez en semanas, me sentía vivo. Libre de la niebla de las sospechas. Había jugado mi última carta, mi reina. ¿Había hecho lo correcto o simplemente acababa de prenderle fuego a mi mundo por completo? Mientras oía las sirenas a lo lejos, supe que ya no había vuelta atrás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar.
Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí.
Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena.
Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró: Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía 1 hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores.
A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín.
Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie.
Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente.
La colección histórica de la bodega. Todas las botellas tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martina sintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Bowman no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su